Pero enhorabuena, hoy quiero hablarles acerca de lo que es la bendición de nuestros hijos. Cómo bendecir a nuestros hijos o esta generación. Y una de las cosas que la Biblia a nosotros nos habla y nos enseña es acerca de la bendición de los padres hacia sus hijos. Que hay un poder tan grande y tan potente en hacer eso y que puede transformar, o no que puede, sino que transforma la vida enteramente de nuestros hijos. Y quiero que vaya conmigo, acompáñeme al Salmo capítulo 127, versículo 3. Aquí hay una enseñanza maravillosa que nos da este Salmo. Salmo capítulo 127, verso 3 en adelante dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y el versículo 5 dice: Bienaventurado el hombre que ha llenado su aljiba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Siempre la Biblia va a hacer referencia a los hijos como una gran bendición, algo diferente a lo que hoy muchas familias modernas pueden pensar. Y usted puede tal vez escuchar a nuestros jóvenes hoy decir que prefieren viajar que tener hijos, o que prefieren una mascota a tener hijos. Pero la verdad es que el enemigo ha tergiversado un poco la realidad de los hijos. Y la Biblia, por todos los lados que usted encuentre, nos habla que los hijos son una gran bendición, que los hijos son de alta estima, que los hijos son la felicidad de un hogar, que los hijos son necesarios. Y la bendición de un padre sobre los hijos, cuando la Biblia nos enseña de cómo los padres bendicen a los hijos, se vuelve tan sobrenatural que termina siendo una profecía. Como que usted y yo tenemos una capacidad enorme a través de nuestro buen deseo sobre nuestros hijos, que ese buen deseo se convierte en una profecía, en algo que ocurre, en algo que determinamos para ellos. Pero pensaba yo un poco acerca de este verso que leíamos en el Salmo 127. Y algunos teólogos hablan de que este salmo pertenece a Salomón. Otros pueden pensar de que pertenece a David sobre su hijo Salomón. Pero indiferente de cuál de los dos haya escrito, encuentro algo bien particular y quise traerme un juguete que le compramos a nuestro hijo hace algunos años. Él era feliz jugando con esto. Bueno, no se lo tiraba a nadie, las clavaba en la tierra para que no piense mal. Pero la palabra nos enseña que los hijos son como flechas en manos de valiente. Y meditaba por esta palabra una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Que un hijo es como una flecha en manos de valiente. Cuando yo veía el arco y a veces veía a mi hijo jugar con el arco, esto es un deporte de precisión. Es un deporte de que a veces lo importante es la flecha, pero es más importante quién lance la flecha. Porque la flecha y el arco en sí solos no se lanzan o no se van a un lugar determinado. Necesitan de una persona a vida, de una persona diestra, que se haya entrenado para poder no solamente usar el arco, sino lanzar la flecha de manera correcta. Y cuando pensaba en esto, encontraba de que un guerrero necesita adiestrarse para enviar una buena flecha, para poderla colocar en el blanco, para poder atacar al enemigo si el enemigo se levanta, para poderse defender del peligro. Y las flechas en las manos de un guerrero garantizan no solamente su seguridad, sino también su bienestar. Significa que cuando la Biblia nos habla o el salmista nos habla acerca de que un guerrero con un buen arco o él siendo el arco determina que la flecha dé o no dé en su punto blanco o en el punto donde desea lanzarla o colocarla. Y pensaba por un momento en esto: las flechas en las manos de un guerrero pueden garantizar su lucha, su pelea, pero también su acierto. Esos son los hijos en nuestras manos. Y lo mismo puede suceder cuando un padre toma a sus hijos en las manos y a dónde lo quiere lanzar. Usted y yo tenemos la capacidad de lanzar nuestros hijos hacia el éxito
o lanzar nuestros hijos hacia el fracaso. Usted y yo tenemos la capacidad, y por eso dice que un buen guerrero puede lanzar una flecha y la flecha dar en el blanco, o si no se ha capacitado, la flecha caer en otro lugar. Y puede que usted y yo seamos esos guerreros que determinemos nuestros hijos hacia dónde van a ser lanzados. Y yo quiero colocar una carga, y es una carga correcta, sobre sus hombros. Usted y yo entonces determinamos si nuestros hijos dan en el blanco, cumplen sus objetivos o no los cumplen. Ahí es donde usted y yo tenemos un trabajo en nuestra vida. Usted y yo podemos determinar hacia dónde, creo que esto es así, no solamente hacia dónde nuestros hijos pueden ser lanzados, sino también nosotros determinamos hasta qué distancia ellos pueden llegar. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo decidimos venirnos hacia acá, aparte de que hacía parte del llamado que Dios nos estaba haciendo, lo primero que mi esposa y yo pensamos, como muchos de ustedes que trajimos hijos a este lugar, a este país, que veníamos de nuestros diferentes países y tal vez los trajimos pequeños, teníamos en nuestra mente que el mundo se les abriera, que este país les diera una oportunidad diferente, que ellos pudieran obtener lo que usted y yo no habíamos obtenido. Eso significa que estábamos tratando de lanzarlos un poco más lejos de lo que a nosotros nos habían lanzado. Cuando usted y yo vinimos a este lugar, pensábamos en que ellos aprendieran un idioma diferente que les abriera el mundo. Pensábamos que desde este país ellos pueden viajar a cualquier lugar del mundo, y eso es lo que efectivamente ocurre. No sé si a usted le ha pasado. Cuando yo vivía en mi país, mi pensamiento era un poco más estrecho. Habíamos salido a Centroamérica, a Guatemala, El Salvador, pero aún mi pensamiento seguía siendo un poco más estrecho. Pero yo, cuando veo a los jóvenes en este país hablar, y tal vez de 18, 19, 20 años, no hablan de que quieren ir a pasear a Galveston o a San Antonio, no. Ellos hablan de Europa, ellos hablan de China, de Japón, de conocer todos estos países, el viejo continente. Y uno dice, pero qué diferente. Cuando yo tenía esa edad, no sé, yo pensaba con ir a conocer el centro de mi ciudad o con ir a otro barrio, pero otro continente, y era porque el mundo se les abre. Y cuando llegamos a este país, tal vez mi esposa y yo lo que hicimos fue lanzar la flecha a nuestros hijos un poco más allá. Pero usted y yo determinamos hasta dónde pueden llegar nuestros hijos, la bendición que tenemos para ellos, porque escúcheme, si usted va a lanzar sus hijos, pero usted no está bien, primero, ellos no van a dar en el blanco, no van a poder salir adelante. Si usted no está sano, lo que ocurre es que alguien que no esté sano, imagínese, deporte es de alta precisión, y no sé si usted ha visto, a mí me parece supremamente aburrido este deporte, me estresa, porque mire, ellos comienzan y miden y se bajan, vuelven a medir, se bajan, vuelven a medir, se bajan, vuelven a medir, se quedan como 2 minutos, se vuelven a bajar. A mí me estresa. Yo no soporto este deporte. Y yo le aseguro que muchos de ustedes no lo han visto, pero lo que él está haciendo intentos de la altura, de la precisión, está midiendo, y es lo que está ocurriendo con nuestros hijos, es similar. Imagínese usted, si alguien que practica este deporte en lo natural tiene problemas, no sé, en sus manos, tiene problemas, no sé, el día anterior se alcoholizó, se drogó, y entonces está tratando de dar en el blanco de esta manera y no sabe a dónde está apuntando, y vuelve y baja y está haciendo esto. Sabía que en lo natural es imposible que den el blanco. Ahora piénselo de manera espiritual con nuestros hijos. Piensa de manera espiritual que usted es ese padre que está tratando, de lo que dice este salmo, de enviar a sus hijos como una saeta que cumplan un propósito. Pero usted, como fueron malos padres como con usted, y usted tiene deudas pendientes, usted está enviando a su hijo a cualquier lugar. Y no solamente eso, usted tal vez está tratando de que su hijo dé en el blanco. Estudia porque yo nunca estudié, ten dinero porque yo nunca tuve, ten un buen hogar porque yo nunca tuve. Pero usted está haciendo esto a nivel espiritual.
su hijo no va a poder cumplir con el propósito y mucho menos con dar en el blanco, cumplir sus objetivos. Hoy enhorabuena que nuestros niños están en este retiro. Yo quiero hoy hablarle de que usted y yo tenemos una gran responsabilidad como padres. Y no solamente como padres, los que no son padres, aún en el futuro de sus generaciones. Por eso la Biblia nos habla que es bienaventurado y feliz aquel que ha llenado su casa con hijos, su aljiba con lanzas y flechas correctas que pueda enviar. Y entonces, ¿qué padre podría ser avergonzado, dice esta palabra, en la puerta de la ciudad? En la puerta de la ciudad se trataban temas a veces de discordia, y allí iban a arreglar ciertos temas o disputas. Y entonces cuando iba un padre solo, sin nadie que lo respaldara, los enemigos venían y se aprovechaban de eso. Pero cuando iba un padre con toda su aljiba llena, hijos detrás de él, el enemigo entonces se detenía y no peleaba en contra de esa familia. Nuestros hijos son como lanzas o como flechas, y usted y yo decidimos cómo lanzar esas flechas, a dónde esas flechas lleguen. Pero quiero hoy darle a usted también el derecho a que tal vez nos hemos equivocado. Puede que usted haya errado lanzando a sus hijos como flechas. Puede que ellos hayan caído muy cerca porque no tuvo la capacidad de enviarlos lejos. Y yo escuchaba a alguien decir en estos días: ya me equivoqué como padre, hecho está. No hay nada más que hacer. Y yo le propongo, ¿por qué no va? Recoge su flecha, sus hijos, se prepara de manera correcta a través de Dios y los vuelve a enviar, porque todavía no está todo perdido. Todavía podemos hacer algo por ellos. Pero ¿sabe de quién depende? De usted y yo como los arqueros, hasta donde deseemos enviar a nuestros hijos y qué es lo que deseamos que ellos hagan. Porque a veces tenemos grandes sueños para nuestros hijos, pero la pregunta es: ¿qué has hecho tú a favor de esos sueños para tus hijos? Tenemos grandes sueños: tú vas a ser un doctor, tú vas a ser un ingeniero, tú vas a ser un abogado. Pero la pregunta es: ¿qué haces? Porque si tú tienes esos sueños, pero dentro de los sueños ni siquiera le pagas la universidad, ni has ahorrado para que él lo haga, él puede estudiar, pero se va a frustrar. Cuando yo estudié, me tocaba estudiar fuerte. Yo creo que a muchos de ustedes les tocó hacer esto, y tal vez tener clases de las 6 de la mañana, luego irme a trabajar a las 8 de la mañana, luego volver a las 6 de la tarde después del trabajo, estudiar hasta las 10 de la noche, llegar a las 11 de la noche a mi casa, hacer tareas. Me dormía a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana volver a estar en pie. ¿Sabes por qué? Porque me tocaba a mí pagar la universidad y no había otra forma de estudiar. No significa que nuestros hijos tengan que repetir la misma historia. Por eso yo necesito sanar como arquero y como guerrero, estar preparado para mis hijos. Y entonces cuando estoy preparado, no voy a enviar a mis hijos al mismo lugar que a mí me enviaron. Voy a soñar con ellos algo diferente. Los voy a enviar un poco más lejos de lo que a mí me enviaron. Los voy a lanzar con más precisión. Y puede que tengamos una holgura de error, pero de que le pego al blanco después que ellos ya se redirijan. Pero algo diferente voy a hacer a favor de ellos. Tú y yo necesitamos entonces prepararnos para bendecir a nuestros hijos. No solamente la bendición que salga de tu boca, tiene que ver con tus principios, con tus valores, con tu estilo de vida, como un buen arquero, como un buen guerrero preparado para enviar aquellas flechas que son tus hijos y que puedan dar en el blanco y aún ir más lejos de lo que tú y yo pudimos llegar. Pero es una responsabilidad nuestra que lo podamos hacer. Y solteros, escúchame algo. Cuando la Biblia nos habla que los hijos son una bendición, una de las cosas que más deseamos en este tiempo como iglesia orar es que nuestros jóvenes comiencen a creer de que los hijos son una bendición, no una carga, que es la mejor experiencia de todo el mundo.
que puede que su historia familiar no haya sido la mejor, pero como guerreros nos podemos levantar, cambiar la historia de nuestras generaciones y usted capacitarse para que sus hijos los lance de manera correcta hacia el mundo y den en el blanco y ellos cumplan con su objetivo o sus propósitos. Pero la tarea es nuestra como padres. Y hoy quiero hablarle de que si usted puede enviar a sus hijos para que sean de bendición, también los puede enviar para que sean de maldición. Mira lo que dice Proverbios 17:21. Proverbios 17:21 dice: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Verso 25: el hijo necio es pesadumbre a su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Papás, a veces la insensatez de nuestros hijos no es gratis. En un alto porcentaje nosotros tuvimos que ver en ello. Me duele y me entristece, sobre todo en este país lo veo más, cuando aún los mismos papás planifican y ahorran para que cuando sean grandes los lleven a un lugar de estos de retiro y allá terminar sus días solos. Y cuando uno estudia la historia de muchas de estas familias, fue que estos guerreros con las flechas en su aljiba lanzaron las flechas de manera incorrecta. Y lo que hicieron esas flechas o esos hijos más adelante fue que se convirtieron para ellos no en una bendición, sino en una carga. Depende cómo tú y yo lancemos a nuestros hijos, y aquí es donde quiero colocar una carga sobre tus hombros. Así mismo será nuestra vejez. Yo no he sido el mejor padre, se los garantizo, pero sí creo que mis hijos me quieren tanto para no tirarme a un ancianato. Créame, no creo que sean tan sinvergüenzas, pues. No creo que nos hayamos portado tan mal. Pero depende de cómo hayas sido tú como el guerrero que lanzó a sus hijos. Asimismo depende cómo sea y dónde termines en tu vejez. Medita en eso un poco. Porque tal vez tú estás sembrando en tus hijos lo que ocurra también en tu propio futuro. Y mire, a veces viejitos remingosos, amargados, cantaletosos, que uno los ve y uno dice, con razón los hijos los mandó para allá. Pero mis amados hermanos, tú y yo tenemos la capacidad de en qué se convierten nuestros hijos, hacia dónde pueden ser lanzados ellos. Y estudiemos por un momento cuál es el poder de bendecir a nuestros hijos rápidamente. Lo primero que yo encuentro según la Biblia de esta bendición es que se transmite una herencia. Vaya conmigo a Génesis 27, verso 27. Génesis 27, verso 27 en adelante, es la bendición de Isaac sobre Jacob y Esaú, siendo Esaú el mayor, el primogénito, y Jacob el segundo. Y mira lo que ocurre, Génesis 27, 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Verso 29. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Y sabe qué ocurre? Léalo después, pero rápidamente. Jacob está usurpando la primogenitura de su hermano Esaú. Se disfraza y entonces viene delante de su padre que ya estaba ciego, y entonces hace que su padre lo bendiga, porque tenía que ver con herencia, con una profecía sobre sus generaciones.
Y entonces dice que su padre Isaac bendice a Jacob siendo engañado. Pero cuando viene Esaú a que su padre lo bendiga, su padre le dice: la bendición que tenía para mi primogénito ya la he entregado. Y entonces Esaú se enoja y le dice: padre, solo tenías esa bendición, bendíceme. ¿Y sabe por qué ora Isaac sobre Esaú? Y le dice: y tú servirás a tus hijos. No lo bendijo, sino que ratificó la bendición inicial del primogénito. ¿Y sabe por qué era tan importante? Porque esta bendición tenía que ver con una herencia. Sigue el legado, sigue la promesa, sigue la autoridad y el derecho legal que Dios nos ha dado como familia. Y cuando usted y yo bendecimos a nuestros hijos, eso tiene que ver con una herencia. ¿Qué tipo de herencia están recibiendo tus hijos a través de tus palabras, tus comportamientos, tus acciones? Porque se trata de una herencia. Ellos harán lo que han visto en ti. Ellos hablarán como tú hablas, porque es una herencia. Por eso muchos de nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Cortar esa herencia porque no era correcta. Se había vuelto en una cadena generacional, en una maldición. ¿Y qué nos tuvimos que levantar muchos de nosotros? A cortar la herencia que traíamos aún de la familia, para que algo diferente pudiera ocurrir en nuestra herencia. Pero la herencia, tú que todavía tienes esta oportunidad, es una herencia de bendición que ellos deben seguir. Es una herencia de principios, de valores, de temor a Dios. Es una herencia diferente que ellos van a seguir a través de ¿qué? De nuestra bendición. Cuando tú y yo bendecimos a nuestros hijos, la bendición sobre nuestros hijos tiene que ver con herencia. Y por eso es tan importante en la Biblia que los hijos estuvieran desesperados porque sus padres les pudieran bendecir. Si yo lo veo con el contexto actual, hay un dolor y una tristeza profunda porque hay muchos hijos que no desean ni quieren que sus padres los bendigan, porque sus padres están tan mal como flecheros que no desean tener lo que sus padres tienen o lo que sus padres han hecho. Pero en el Antiguo Testamento la bendición del padre era tan importante, se convertía en algo, en un legado, en algo que se iba a continuar, en algo de poder, de autoridad. Era algo tan maravilloso que en este tiempo que estamos hablando de restitución familiar, creo que es necesario volver precisamente a eso. Que tus palabras y tus acciones como padre se vuelvan valiosas para tus hijos. Que ellos deseen lo que tú tienes, que ellos deseen hacer lo que tú haces, que ellos sueñen con ser como tú eres. Porque si volvemos a eso, nuestros hijos tendrán un legado, una herencia que transmitirán a los hijos de sus hijos, y algo diferente ocurrirá. Mire, cada vez que voy a Colombia, y este viaje fue maravilloso, en las iglesias, el trabajo que hicimos, hay algo maravilloso que está ocurriendo en Colombia a través de esta iglesia. Si usted lo quiere creer, algo maravilloso está ocurriendo allá. Pero esta vez que me senté con mi papá, cada vez que hablo con ellos, algo nuevo trae. Y mi papá me mostró una foto súper vieja de un hombre bien vestido, todo el tipo de español de esa época. Y yo le dije: ¿y entonces quién es ese? Y me dijo: es tu tatarabuelo. Y yo: mi tatarabuelo. ¿Y de dónde era? De España. Oh, Dios santo. Increíble. Para que vea que mi nombre es Federico Guillermo. En ese tiempo era un nombre de los reyes de España, y por eso es que vino nuestro nombre a la familia. Significa, hermanos, que si usted de pronto por algún motivo me corta, sangre azul puede salir. Pero sabe, me gustó esta conversación con mi papá, porque me contaba un poco de nuestra historia. Y entonces me decía: papá, ¿y entonces por qué no tenemos el apellido de él? Si el hombre es el que saca el apellido. Y me dice: yo no sé. Y se me vino a la cabeza y le dije: ¿será que tu abuela no era la mujer de él sino la otra y no le dio el apellido? Yo le pregunté y mi papá me dijo: es muy posible,
porque ellos eran trabajadores del lugar del cual él era el dueño. Todo tiene que ver con herencias. Las cosas en nuestra vida no es gratis. Por eso usted y yo tenemos una oportunidad a veces de cortar herencias que no son correctas, para prepararnos como aquellos valientes que tienen las flechas en las manos, y que nosotros podamos ser para ellos una bendición, hacer algo diferente por nuestros hijos. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Por eso es tan importante cuando el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, cuando el Espíritu Santo nos confronta aún como padres. Porque si hay algo que no hemos estado haciendo bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos vuelve al camino. ¿Para qué? Para prepararnos para nuestras flechas. Que ellos sean lanzados de manera correcta. Que ellos cuenten como una nueva generación. Que ellos lleguen más allá de lo que usted y yo hemos llegado. Que ellos hagan cosas que usted y yo no hemos podido hacer. Pero ¿de quién depende eso? Del arquero, no de la flecha. La flecha en sí sola no puede llegar a ningún lugar. Necesita un buen arquero que la pueda lanzar. Y usted y yo como padres somos ese arquero que depende una flecha hasta donde ésta pueda llegar. Mis amados hermanos, eso es lo que la palabra nos enseña respecto a este tema. Número 2, la segunda forma en que usted y yo podemos bendecir a nuestros hijos y que tiene un poder, es que debemos aprender a profetizar sobre ellos. Y profetizar tiene que ver con una bendición, pero profetizar también tiene que ver con creer las palabras que les estamos diciendo. Mira lo que dice en Génesis capítulo 49 versículo 1 y 2. Génesis 49 versículo 1 dice: y llamó Jacob, aquel que también el Señor le cambió el nombre por Israel, y llamó Jacob a sus hijos, sus 12 hijos, y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Verso 2: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Pero mire lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Y luego Jacob llamó a todos sus hijos y les dijo: acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. ¿Sabe qué estaba diciendo Jacob con las 12 tribus de Israel? Acérquense, hijos míos, que voy a profetizar sobre ustedes lo que va a ocurrir en el futuro de ustedes. Y lo que Jacob estaba haciendo no solamente era bendiciendo a sus hijos, sino profetizando sobre sus hijos. ¿Y sabe qué ocurrió? Efectivamente, cuando usted estudia todas las 12 tribus de Israel, todo lo que Jacob oró por ello y profetizó, efectivamente se cumplió cada palabra. Porque la bendición de los padres tiene que ver con profetizar sobre nuestros hijos. Por eso es tan importante: en su boca está el poder para maldecir o para bendecir. Si usted le sigue diciendo a sus hijos que son imbéciles, que son sordos, que son mudos, que no sirven para nada, pero en su mente dice: y ellos serán los mejores profesionales del mundo, es incoherente tu oración. Porque estás orando, hermanos, alguien que estudia medicina o ingeniería no puede ser idiota. Y usted lo está idiotizando, pero sueña con que él sea médico o ingeniero. Es irrisoria su oración. Porque en sus palabras está el poder para profetizar sobre ellos. Y ese es el poder para bendecir a nuestros hijos y profetizar sobre ellos. Por eso es tan importante de que cada uno de los hijos de Jacob o de Israel estaban desesperados para que su padre pudiera orar por ellos, bendecirlos y profetizar sobre sus vidas y sus generaciones. Y usted me podrá preguntar hoy: pastor, yo no tuve arquero que me lanzara como flecha. ¿Qué hago? Y aquí es donde usted y yo podemos marcar la historia de nuestra generación, sanando nosotros primeramente, siendo restaurados y restituidos
si no tuvimos arquero que nos pudiera lanzar. Pero cuando somos restaurados y restituidos y estamos sanos, nos levantamos como arqueros poderosos para que nuestros hijos no sufran lo que usted y yo sufrimos. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esta generación? Porque ahí están nuestros hijos. O seguirán tu misma historia, porque tú tienes todo el derecho a decirme en esta tarde: usted no conoció a mi papá y a mi mamá, usted no fue el que se los aguantó, a usted no fue el que le hicieron las heridas. Y tú tienes todo el derecho y tal vez hasta toda la razón. Nadie te la va a quitar. Pero sabes, a veces la razón no alcanza para justificar el daño que tú y yo le podemos hacer a nuestros hijos. Porque tal vez tú tengas la razón que te dañaron, pero la pregunta es, ¿quieres tú dañar a tus propios hijos porque tú estás dañado? Y la verdad es no. Mis amados hermanos, y déjenme termino con esto. ¿Cómo usted y yo podemos bendecir proféticamente a nuestros hijos? Vaya conmigo a Números capítulo 6, verso 22. Y con esto deseo terminar. Números 6, verso 22 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Tal vez lo que dice el libro de Números capítulo 6 verso 22 con esta bendición era una oración profética de Aarón hacia el pueblo. Pero para mí es una idea de cómo tú y yo podemos bendecir a nuestros hijos. Y lo primero que encuentro en esta bendición es que la palabra dice, cuando bendecimos o cuando Aarón tenía que bendecir, que les dijera: el Señor te bendiga. ¿Cómo tú y yo le vamos a decir a nuestros hijos: Dios te bendiga, si usted ni cree en Dios, si ni le busca, si está en enemistad y pleito en contra de Él? ¿Qué Dios va a bendecir a tus hijos? Pero esta oración es determinante, porque la bendición no era de Aarón o de Moisés. La plegaria era que Dios te bendiga. Y el primer principio para bendecir a nuestros hijos es que la bendición de nuestros hijos no va a salir de usted o de mí. La bendición de nuestros hijos se las va a entregar Dios, pero a través de usted y de mi persona. Significa que usted y yo debemos estar bien con Él para que esa bendición cumpla su propósito y sus hijos y mis hijos puedan entender que a ellos los está bendiciendo es Dios, aquel Dios en el cual su papá o su mamá están creyendo, y que ese Dios es el que los va a bendecir. Y por eso la bendición tiene que ver que el Señor te bendiga. La bendición sacerdotal comienza con lo mejor, y es el entendimiento del que el que bendice y en el cual está el poder para bendecir es Dios. Por eso, hermanos, tan importante el temor de Dios en nuestra vida. Dios es el mejor o la mejor bendición, no solo por su presencia, sino por Él como portador de esa presencia, de ese poder, de esa autoridad. Número 2, la segunda parte de esa oración es: y el Señor te guarde. Hermanos, por mucho que usted y yo queramos guardar a nuestros hijos en una caja de cristal, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer.
Usted y yo amamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos algún día van a encontrar la misma capacidad que usted y yo encontramos tal vez en nuestra adolescencia, y es decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Usted no puede decidir por ellos, ni con quién se va a casar, ni qué va a estudiar, ni qué va a trabajar. Los puede influenciar y orar por ellos, pero el que guarda realmente a nuestros hijos es Dios. Es Dios. Y si usted no cree en Dios, entonces ¿quién va a guardar a sus hijos? Dios es el único que los va a librar para tomar las mejores decisiones, que va a guardar sus corazones, que les va a dar paz. Dios es el único que lo puede hacer en ellos. Y esto hace parte de la oración que usted y yo deberíamos tener para poder bendecir a nuestros hijos. Guardar viene del hebreo shamar, y literalmente significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo de los depredadores. Y cuando usted ora por esa protección, usted y yo estamos orando para que el ángel del Señor acampe alrededor de nuestros hijos, para que los defienda, para que los cubra, para que los guarde. Pero ¿quién es el que los va a guardar y cuidar? El Señor. Por eso a veces hay oraciones que usted como papá hace. Señor, te entrego a mis hijos. Señor, ya no puedo hacer nada por ellos. Señor, te los dedico. Señor, te los entrego. Pero usted ni los deja salir a la esquina. Y ahí usted está. Yo no sé cuántos de ustedes han visto este nuevo collarcito para los niños en el centro comercial, que es tipo Chihuahua, que les ponen un collarcito. No se lo ponen acá, pero sí aquí. Y entonces está la mamá con el niño y el niño está por allá, y entonces la mamá se lo vuelve a traer. Es como un lacito. Y a veces como papás, Señor, te entrego a mis hijos, pero les ponemos ese arnés o ese lacito y se lo venimos y se lo volvemos a quitar. Si el único que puede guardar a sus hijos es Dios, y nuestros hijos se pueden desviar y tomar las peores decisiones, pero al fin y al cabo el único que los puede convencer y puede volver a enderezar el camino, ¿sabe quién es? Dios. Ni usted y yo tenemos esa capacidad. Significa que bendecir a nuestros hijos tiene que ver con aprender a confiar en Dios. Pero ¿cómo vas a confiar en Dios si ni siquiera crees en Él? Y lo tercero de lo que dice el libro de Números, de cómo bendigo proféticamente a mis hijos. Este verso de Números 6 adelante dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y resplandecer el rostro es una figura idiomática utilizada en hebreo. El verbo que se traduce como resplandecer es or, que literalmente significa luz. ¿Y sabe qué es eso? Que Dios sea el que te ilumine y abra tu entendimiento. Usted y yo no vamos a convencer a nuestros hijos de las malas decisiones que tomen. Dios es el que los va a iluminar. ¿Cuántos de aquí fueron tercos cuando eran jóvenes y sus papás les decían por un lado y usted se iba por el otro? Levanta la mano, yo la levanto. Óigame, ¿y sus hijos son iguales y de qué se queja? ¿Ah? Y usted ya se acordó lo que le decía a su mamá: cuando usted tenga sus hijos se va a dar cuenta. Y usted seguía dándose contra las piedras, y ahora que tiene los hijos ni siquiera se quiere acordar de eso por darle gusto a su mamá de que usted se equivocó. Pero ¿sabe lo que esta parte del libro de Números nos dice? Es que cuando oramos proféticamente por nuestros hijos, le decimos que el Señor sea el que te ilumine y te ayude a tomar buenas decisiones, porque es el único que le va a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Por cuántos de los que estamos acá nadie daba un centavo? Y nosotros tenemos una frase en Colombia, para que no la tome a mal: éramos bien plagas.
Y nadie nos quería ver y todo el mundo yo creo que decía, no, este muchacho no va a llegar a bien. Este muchacho, no va a llegar a tener nada. Yo a veces que voy por mi casa y en este viaje, yo veo que hay algunos de los adultos que me ven y como que dicen, miren, nos equivocamos con como que sí llegó a algo. Porque cuando era joven nadie daba un peso por nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrió en nuestra vida? Algo y alguien que es Dios nos iluminó y nos hizo entender que por el camino que íbamos no era correcto, y nos enderezó el camino mostrándonos su luz. Ore por sus hijos para que Dios le muestre la luz. Pero dos cosas usted y yo debemos hacer para concluir este tema. Papás, si ustedes quieren ser un buen guerrero, que lancen a sus hijos muy lejos y que ellos puedan dar en el blanco, tal vez que usted nunca dio. Usted y yo deberíamos tener dos pensamientos en nuestra vida arraigados. Y papás, si usted no tuvo nadie que lo lanzara lejos, o usted como papá lanzó porque estaba, no sé cómo se llama esta enfermedad que uno estaba moviéndose para todos lados, y a usted lo lanzaron demasiado cerca, todavía hay mucho por hacer. Y es, agáchese, reconozca su error, recoja nuevamente a su hijo, pero prepárese para poderlo lanzar un poco más allá. Y eso es lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Dos cosas. Primero, usted y yo necesitamos ser sanos o sanar nuestro corazón. Si no tuvimos un papá o una mamá que luchó por nosotros porque no entendía esto y nos lanzaron al lugar que no nos tenían que haber lanzado, o nos lanzaron demasiado cerca porque no pudimos tener sueños, no pudimos hacer nada diferente con nuestra vida. Pero sabes, si tú y yo somos sanos y sanados, nos vamos a preparar para lanzar a nuestros hijos a lugares diferentes al cual a nosotros nos lanzaron, para que ellos tengan mayor posibilidad de dar en el blanco, tal vez de las posibilidades que usted y yo tuvimos. Pero ¿sabe eso de qué depende? Tú y yo necesitamos sanar como padres y no cobrarles a nuestros hijos las facturas de todo aquel mal que nos pudieron hacer en el pasado. Tú y yo lo podemos hacer. Y número dos, papá, si quiere bendecir a sus hijos, necesitamos ser como sacerdotes del hogar, temerosos de Dios, porque el único que hará la obra en sus hijos y en nuestros hogares es Dios. Por eso debemos encaminar a nuestros hijos al temor a Dios. Y usted y yo deberíamos ser como sacerdotes dentro del hogar, esforzándonos un poco más por nuestros principios y valores. Esto no es el cuento de, y discúlpeme, solo es un ejemplo. Toda la vida fumé y le estamos diciendo a nuestros hijos: hijo, nunca fumes porque esto da cáncer. Tu hijo no te va a escuchar, va a hacer lo que está viendo. Y tú y yo deberíamos ser sacerdotes que acerquen a nuestros hijos a Dios, no que los alejen. No mande a su esposa con sus hijos a que oren por usted. No mande a sus hijos a la iglesia solos a ver Dios qué hace. Conviértase en un sacerdote de su casa que guíe a sus hijos a buscar de Dios. Pero estas dos cosas quiero que queden en su corazón. Número uno, papás, necesitamos ser sanos o sanados para bendecir a nuestros hijos. Y número dos, necesitamos ser sacerdotes para acercar a nuestros hijos un poco más a Dios. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Yo les pedí a los niños que pudieran entrar en esta tarde, los profesores. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a ellos? Y que en esta tarde el Señor pueda darnos esa capacidad
de bendecir a nuestros hijos, pero que el Señor pueda primero sanar nuestros corazones. Si no tuvimos quien nos pudiera haber lanzado a nosotros a algo bueno o a algo mejor. Tus hijos y mis hijos no necesariamente tienen que atravesar lo mismo que a nosotros nos pasó. Ellos pueden ser diferentes, pero eso depende de usted y de mí como padres en este tiempo. Y yo le digo, ve a sus hijos como una bendición, bendígalos, profetice sobre ellos, acérquelos más a Dios y deje que Dios sane su casa, su familia y sus generaciones a través de ellos, porque ellos son flechas en las manos de grandes arqueros que tememos a Dios, y esas flechas llegarán lejos, lejos. Y ahí yo veo a los profetas, pastores, evangelistas, a los próximos que se encargarán de esta congregación, pero también veo gente importante en la sociedad, empresarios, negociantes. Ellos serán la solución de esta sociedad. Pero ¿de quién depende? Papás, de nosotros como guerreros, que los podamos lanzar lejos y que ellos puedan dar en el blanco, en un blanco correcto, y cumplir un propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y yo quiero, gracias a todos los voluntarios, gracias papás por estar con nuestros hijos el día de ayer, esta mañana. Gracias por sembrar en ellos. Los bendecimos a ustedes. Y a ustedes, niños, esta tarde los bendecimos. Pero vamos, ¿cuántos pasaron bueno hoy ayer? ¿Cuántos disfrutaron este tiempo? Amén. Yo quiero, ¿por qué no los pasan hacia acá? Y voy a pedir en esta tarde a todos los papás de ellos si pueden venir con sus hijos acá al frente. Y todos los que son papás también, me encantaría que vengan aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes y quiero orar en esta tarde por nuestros hijos. Hey Jacob, ¿cómo vas? ¿Has estado? ¿Bien? Hey. Vengan más por acá, por acá. Los papás, si pueden venir, los papás de los niños, por favor, si pueden venir, por favor. Venga, oremos. Vengan, no les dé pena venir, por favor. También los papás que hayan acá, vengan, por favor, los papás. Todos los papás queremos orar por ustedes. Todos los que son papás. Hey, ¿cómo estás? Vengan, todos los que son papás, si quieren estar allá atrás, los que están acá, levanten sus manos, por favor. Vamos a pedirle a Dios que en esta tarde nos dé paz. Yo sé que a veces también venimos heridos de la vida, situaciones, pero niños y papás, esta tarde es una tarde de bendecir a nuestros hijos, de profetizar sobre ellos. Y si usted tiene a sus hijos acá, los que están allá, si están sus hijos cerca, vamos a profetizar sobre nuestros hijos, vamos a bendecirlos, vamos a imponerles las manos, vamos a pedirles perdón si hay que pedirles perdón. Vamos a hablarles cuánto los amamos a ellos, que usted como papá y yo como papá nos hemos podido equivocar, hemos podido cometer errores, pero vamos a bendecirlos en esta tarde. Vamos a orar por ello. Y donde usted está, levante sus manos y mientras adoramos, dejemos que el Señor en este momento inunde este lugar, que traiga paz a cada niño. Si hay niños en este lugar heridos, si hay niños en este lugar que de pronto hay tristeza o dolor, que a través de ese abrazo el Señor pueda ministrar. Si hay algún papá en este lugar que sabe que ha cometido errores, que no ha sido el mejor papá, hoy el Espíritu Santo está en este lugar, está sanando, está restaurando. Tú puedes ser ese guerrero que lance a sus hijos hacia un objetivo claro. Tú puedes ser ese guerrero que permita que Dios les sane y les restaure para que sus hijos tengan un mejor futuro. Tú lo puedes ser. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y todavía tenemos la oportunidad de terminar bien, en bendición, de bendecir nuestras generaciones, nuestros hijos. Y hoy es esa oportunidad, la bendición de poder bendecir a nuestros hijos. Cómo bendecirlos a ellos. Y hoy vamos a clamar por ellos, los que están atrás.
Si ustedes tuvieron problemas en su paternidad o maternidad y de pronto esos flecheros en el pasado no estaban bien, y aquellos que los lanzaron no los lanzaron de manera correcta, yo les pido hoy, permita que el Señor les sane su corazón. Aún aquellos que tal vez están en este lugar con heridas aún dentro de sus casas y aún piensan de los hijos y de la familia de manera incorrecta. Permitan que hoy Dios les sane, que hoy Dios les dé paz y que hoy el Señor pueda comenzar a restaurar y a sanar todo lo que tiene que ver con nuestra familia, pero especialmente con nuestros hijos. Pero lo primero que Dios va a hacer es sanar nuestros corazones como padres. Y aún aquellos, yo oro y profetizo sobre aquellos que son solteros, sobre aquellos que no tienen hijos, para que hoy el Espíritu Santo les dé un amor, un deseo y una tranquilidad en sus corazones para pensar que lo mejor de la vida es tener esa genealogía, esa generación, poder levantar prole, poder levantar aún aquellos que los van a preceder, esos hijos que salgan de ellos mismos, que son una bendición en sus manos, que ustedes tienen la capacidad de romper todo molde, todo paradigma, y que sus hijos podrán tener una bendición totalmente diferente. Por eso hoy se va todo temor a este tema de los hijos, y hoy en el nombre de Jesús declaramos que nuestros hijos son una bendición, Padre. Hoy en el nombre de Jesús nosotros los bendecimos en esta tarde. Mientras adoramos, abrace a sus hijos ahí donde están. Hábleles al oído, pídales perdón si les tiene que pedir perdón. Abrácelos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Los que están atrás, si está cerca de sus hijos, abrácelos, pídales perdón si es necesario. Vamos a bendecirlos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Mientras adoramos, hágalo ahí donde está. El Señor está sanando corazones, el Señor está trayendo paz. El Señor nos está mostrando lo que debemos hacer en esta tarde para bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te guarde y bendiga y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire